Vamos a pasar a la última parte, que es, hasta ahora habíamos hablado de anatomía, vamos a ver la parte funcional de la resonancia, ¿sí? ¿Qué ocurre? Alguien descubrió que existen pequeñas inhomogeneidades en el campo magnético local que pueden afectar el tiempo de relajación transversal, o sea, estamos hablando del T2. ¿Qué pasa? Hay diferencias en las propiedades magnéticas de esos átomos que van a hacer que los spins roten con diferentes frecuencias del árbol, acelerando la pérdida de fase entre spins y por lo tanto reduciendo el tiempo de relajación. El efecto combinado de la interacción entre spins y las inhomogeneidades magnéticas locales, vamos a ver qué significa esto, inhomogeneidades, nos da como resultado una constante que es el T2 estrella. ¿Por qué es igual que el T2 pero con una estrella? Con una diferencia. Que esto va a ser lo funcional. ¿Qué pasa? Bueno, esas inhomogeneidades, ya se lo digo rápidamente, depende de si los átomos están ubicados en sangre que tiene oxígeno o sangre que no tiene oxígeno. ¿Por qué? Por la resonancia magnética la funcional, se basa en la premisa de que cuando alguien piensa en algo, esa región del cerebro que se activa al pensar requiere más oxígeno. Entonces va a ir más sangre oxigenada hacia esa región. Cuando la hemoglobina concentrada en los glóbulos rojos que lleva el oxígeno hace que el campo magnético local cambie. Entonces, ante la demanda energética se incrementa la demanda local de oxígeno, causando incremento gradual de la sangre oxigenada, que resulta en una disminución de la sangre desoxigenada. La característica de la molécula de hemoglobina es que sus propiedades magnéticas dependen si está con oxígeno o sin oxígeno. Entonces la oxihemoglobina es diamagnética y la desoxihemoglobina es paramagnética, o sea que si los átomos que están ahí dentro están en un lugar que tiene oxígeno o no, van a comportarse un poquitito distintos y ya es suficiente. Yo puedo entonces tomar una foto, vamos a decir, del cerebro, de áreas del cerebro sin oxígeno y con oxígeno, y van a darme distintas imágenes, porque las características del tejido con oxígeno magnéticas son distintas de sin oxígeno. Entonces puedo empezar a ya pensar algunas formas de estudiar la actividad funcional, digamos, en el sentido de metabólica de ciertas áreas del cerebro. Entonces, la adquisición de imágenes funcionales es posible gracias a que la actividad neuronal de una región produce un incremento del flujo de oxígeno. La oxi y desoxihemoglobina tienen propiedades magnéticas distintas y los valores de relajación del tiempo T2 estrella dependen de las propiedades magnéticas del medio en el que están los núcleos de estos átomos de oxígeno. Por lo tanto, si comparamos la señal del T2 de una misma región bajo dos condiciones experimentales, por ejemplo, la persona no haciendo nada y pensando y resolviendo una tarea, supone que cuando está resolviendo la tarea tiene más oxígeno en ciertas regiones del cerebro, por lo tanto las fotos del cerebro cuando está pensando versus las fotos del cerebro cuando no está pensando tendrían que tener diferencias, ¿sí? Y esa diferencia se puede tomar como un índice indirecto del grado de actividad neuronal en ese área. En inglés se llama BOLD, que es Blood Oxygen Level Dependent. Este cambio en la señal BOLD asociado a un proceso neuronal breve se conoce como respuesta hemodinámica. Por supuesto, es muy lento esto porque obedece a la ley de la física de los fluidos. O sea, es como abrir una canilla y esperar en la punta de la manguera hasta que salga el agua, tarda un rato en llegar. Por lo tanto, va recién a ser visible esta actividad de la llegada de la sangre con oxígeno 2 o 3 segundos después que la persona está pensando, vamos a decir. Así que esto es algo muy importante en la técnica a tomar en cuenta. Tiene una resolución temporal muy lenta para lo que es la actividad cerebral. ¿Sí? Bien, acá ven, al igual que abrirse una canilla, el agua tarda un tiempo en salir por el grifo. Entonces, fíjense que hay un retardo en tiempo, según esta imagen, de la respuesta hemodinámica. Si yo lo considero en mi procedimiento experimental, está perfecto, no hay ningún problema. La señal BOLD entonces es una medida indirecta de la actividad neuronal
que parte del supuesto de la existencia de un acoplamiento neurovascular ante la demanda funcional, ¿sí? O sea que significa que yo estoy suponiendo que cuando las neuronas están trabajando para llevar a cabo cierta actividad neuronal, mental, necesitan más oxígeno. El análisis de la naturaleza de la actividad neuronal a través de esta señal es una inferencia, ¿sí? Esto no es la actividad neuronal. Yo no estoy viendo las neuronas trabajando, estoy viendo algo indirecto, estoy viendo sangre que llega o tejido con sangre oxigenada y sangre sin oxígeno, ¿sí? Sin embargo, se ha hecho experimentos que muestran, fíjense acá no se ve el retardo, 5 segundos hasta que llega el pico de sangre oxigenada al área en cuestión y luego ahí nuevamente una vuelta a la línea basal. Bueno, hay un montón de cosas en el voxel. Yo les decía que están los átomos, pero esos átomos están dentro de las células neuronales, pero también están dentro de vasos sanguíneos, dentro de 5.5 millones de neuronas, 2.2 por 5.5 por 10 a la 10 de sinapsis, 22 kilómetros de dendrita y 220 kilómetros de axones. Ahí adentro están todos esos átomos. O sea que la información que yo tengo en un voxel es muy compleja, con lo cual había una duda, digamos, uno puede generar cierta duda sobre si esa actividad que estoy sacando en el voxel es realmente la actividad de la neurona trabajando, vamos a decir, oxigenándose, o es otra cosa. Entonces esta investigación del 2001 en Nature, publicada en Nature, de Logothetis, hizo una correlación, ahí ven, hay información de Local Field Potentials, Multi-Unit Activity, son información neurofisiológica, o sea, esto está mostrando al tiempo real, digamos, los potenciales de acción de campos locales o de muchas neuronas individuales, o sea que el tiempo es perfecto para lo que son las líneas negras, en este caso, verdes y azul. Y lo que se ve rosadito como una sombra, esa es la actividad BOLD, ¿sí? Blood Oxygen Level Dependent, de la resonancia magnética funcional. Y se puede perfectamente ver que correlaciona con la actividad neuronal, neurofisiológica neuronal. O sea que es una medida confiable para tomar en cuenta en referencia a la actividad neuronal, porque no es la actividad neuronal, como les vuelvo a repetir, es indirecto, pero correlaciona fuertemente con la actividad neuronal, por lo tanto puede tomarse como un factor, digamos, que vale. Ahora, este es un tipo de imagen que yo detecto en la imagen funcional. Saco una foto de una feta del cerebro y sale algo parecido a esto. Esto es lo que yo puedo detectar. Después tengo que, bueno, hay varios procedimientos, ahí lo vamos a comentar luego. Cómo armo esa imagen, yo le tengo que decir a la computadora cómo la armo y cómo la combino. Hasta que obtengo la información típica. Esta en realidad es una imagen de tomografía por emisión de positrones, pero nos sirve a los fines de explicar el método de sustracción. Yo tengo una fotografía de el cerebro, por ejemplo, con percibiendo, en este caso, una casa. Luego saco fotografía del cerebro percibiendo rostros. Y lo que hago es las imágenes, esos puntitos, en realidad son números. Esos colores que yo veo luego son números. Entonces yo puedo tranquilamente restar la imagen A con la imagen B. Todos los números que obtengo de cada voxel lo puedo restar con los números que obtengo de cada voxel de la otra imagen, en una feta, por ejemplo, dada. Y la resta me va a dar un número, y ese número, en realidad yo hago una comparación estadística. Ustedes ya habrán visto los test de t-test. Hago una comparación estadística de t-test y obtengo lo que se llama un mapa T. Entonces cada voxel ahora va a tener un número que es un número el número T de la comparación de t-test, y a esos números yo le puedo colocar un color arbitrariamente. Cuanto más fuerte, más grande es la diferencia, más rojo, y cuanto menos la diferencia, más azul. Y eso es lo que finalmente coloco sobre una imagen anatómica del cerebro, que es lo que se ve con colores, tan colorido y tan bonito en las imágenes de resonancia magnética. De acá no, ahí se ve una, pero bueno, ustedes siempre en las imágenes de la resonancia se ve un cerebro con un color rojo, como que está prendiéndose fuego. En realidad ese color rojo es la resta de dos imágenes, de la imagen con la condición experimental y sin la condición experimental, y la resta de los voxeles
no la resta, perdón, la comparación estadística a través de un t-test. Y ese resultado, el número t, que es el número del t-test, le pongo un color. Y cuando obtengo ese color, se lo superpongo a una imagen anatómica. Yo fijo una suerte de umbral. Entonces digo, solamente mostrame todas las comparaciones que superen este número. Y el resto se anulan. ¿Sí? Porque si no, probablemente todo el cerebro tenga comparación estadística. Pero si yo quiero ver solo donde hay mayor, entonces todas las otras las resto y solo quedo con el pedazo de área cerebral en donde la diferencia era claramente distinta. Y eso la superpongo a la imagen anatómica del cerebro.